Bueno, buenas noches a todos para la segunda clase de Derecho Farmacéutico. Vamos a continuar con esta modalidad de cuarentena, de clase virtual, de video, que lo voy a subir cuando lo termine de compaginar y después con la misma modalidad del chat online o de los foros de preguntas y respuestas para que ustedes puedan despejar todas las dudas que tengan. Después de esta clase también vamos a hacer el cuestionario de autoevaluación, este cuestionario que subí en la clase de medicamentos, que no tiene un valor, no es una nota para la cursada ni nada, solamente es para que les sirva a ustedes para fijar los conceptos, lo que creo que es importante que tienen que saber para los parciales, para los finales, solamente para fijar y para entender si terminaron de entender justamente los conceptos de la clase. En la clase de hoy vamos a ver dos leyes importantes en nuestro trabajo diario, que es la ley de promoción de utilización del medicamento por su nombre genérico y la ley de psicotrópicos y estupefacientes, que un poco está conectado con la clase pasada. Bien, vamos a estar desarrollando a lo largo de esta clase. La ley de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico es una ley bastante nueva, es del 2009 y tiene por objeto la defensa del consumidor de medicamentos y drogas farmacéuticas. La defensa del consumidor, digamos, para que pueda optar libremente por una marca que le convenga, que sea más económica, que sea de su agrado, lo que sea. El concepto general de la ley dice que toda receta o prescripción médica debe efectuarse en forma obligatoria, expresando el nombre genérico del medicamento o su denominación común internacional, seguida de la forma farmacéutica y dosis o unidad detallando concentración. ¿Qué quiere decir esto? El médico no puede prescribir más usando la marca comercial. La marca comercial, es decir, la marca del laboratorio, es optativa, la puede poner o no, pero sí es obligatorio prescribir con el nombre genérico. El nombre genérico es el nombre, ¿se acuerdan que hablamos en las otras clases del ingrediente farmacéutico activo o de la combinación de uno o más ingredientes farmacéuticos activos? Y ese sería el nombre genérico, el nombre de la droga. El médico tiene que poner, por ejemplo, si es una receta, ibuprofeno 600. Si quiere poner ibupirac, Actron, Befren, cualquier marca comercial, la puede poner en forma optativa, pero sí o sí tiene que estar el nombre genérico. Sobre todo, esto lo exigen la mayoría de las obras sociales. Eh, Hay algunas excepciones donde el médico puede prescribir por marca comercial únicamente y la farmacia dispensa el medicamento ese o ofrece una alternativa, o sea, un equivalente farmacéutico de ese producto que el médico prescribe. Y en ese caso la obra social acepta ese cambio. Digamos, no es obligatorio que le demos la marca comercial que el médico pide. Hasta hace un tiempo atrás, hasta el año pasado, por esto va cambiando. Por ejemplo, para la obra social más grande que tenemos en el país, que es la obra social de PAMI, eh, el médico podía prescribir únicamente por marca comercial. Ahora ya figura el nombre genérico en las recetas electrónicas, son electrónicas preimpresas, y figura el nombre genérico y la marca comercial que el médico sugiere, y también cabe la posibilidad que si el paciente lo desea, se sustituye por otra marca comercial porque es más barato, porque le cae mejor, porque lo que sea, por el motivo que sea. Siempre que el paciente lo solicita, en la farmacia tenemos que realizar ese cambio u ofrecerle otras alternativas. Eso, insisto, es para la defensa del consumidor de medicamentos, no esté obligado a que el médico direccione su compra, digamos. El médico le obliga a tomar determinada marca. Esto también evitaba una serie de cosas, como eran distintos arreglos que podía haber entre el médico y algún laboratorio. Bueno, ahora con la ley que obliga a prescribir por nombre genérico, eso se terminó. Entonces recuerden, la obligatoriedad es por prescribir con el nombre genérico. La marca comercial es optativa, es opcional. Lo puede hacer, ¿no? Puede indicar la marca comercial, pero si el paciente o el consumidor lo requiere, tenemos la obligación de sustituirlo. La misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración. Quiere decir, el mismo producto, el mismo ingrediente farmacéutico, la misma monodroga, en la misma concentración. Nosotros no podemos cambiar la concentración, quiere decir la potencia, 400 miligramos, 1 gramo, lo que sea, en mililitros, lo que sea, la concentración del principio activo, qué forma farmacéutica elige, si es un jarabe, si es un comprimido, una cápsula blanda, lo que sea, y qué cantidad de unidades, si prescribe por 30 como para tomar uno por día que le alcance un mes, por 60, por la cantidad de unidades que requiera.
El médico siempre prescribe entonces nombre genérico, potencia o dosis y cantidad de pastillas, formas farmacéuticas y cantidad de pastillas. Y el farmacéutico es el único autorizado por la autoridad competente para la sustitución. Si nosotros como farmacéuticos lo sustituimos, le hacemos firmar y sellar al paciente la conformidad de la sustitución. Si ustedes están trabajando el día de mañana esto es, digamos, una potestad del farmacéutico. Ustedes como técnicos están atendiendo en un mostrador y el paciente solicita el cambio porque quiere llevar a otra marca por el motivo que fuere, ustedes lo pueden hacer. Digamos, no es que siempre tienen que ir a consultar al farmacéutico. Hay determinados cambios que ya se saben y se hacen de rutina, digamos. Una pastilla para la presión, que el médico prescribe una marca y el paciente quiere llevar otra. Digamos, no es que sí o sí la sustitución se la consulta al farmacéutico. Se hace, sí, cuando por ejemplo para una obra social se sustituye, antes de presentar y de mandar esa receta a la obra social, se firma la conformidad de la farmacia, o sea, la firma del farmacéutico y la firma del paciente. Se aclara que vale la sustitución por el motivo que fuere y firmamos los dos, el farmacéutico y el paciente. Eso se hace después una vez antes de presentar la receta para la obra social, para mandarla. Esto, chicos, insisto, como en las otras clases, yo les hablo, les trato de hacerlo más ágil posible, no detenerme mucho para que no sea muy extenso el video, muy pesado de descargar y demás. Cualquier duda que les surja, usen los canales que quieran para comunicarse conmigo, incluso les dejé hasta mi celular. No se queden con dudas, si no entienden, no se preocupen. Usen todas las formas de comunicarse conmigo, que es el método que encontramos para hacer esta ida y vuelta con ustedes lo más rápido posible, lo mejor para todos, digamos. Según la ley va a definir lo que es un medicamento, un principio activo, una especialidad medicinal. Estas mismas definiciones las sacamos de la ley de medicamentos que vimos la clase pasada. Es la misma definición que dice que el medicamento es cualquier preparación o producto farmacéutico que se emplea para prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona. Acuérdense que eso de modificar un sistema fisiológico es, por ejemplo, un medicamento que se da para bajar la fiebre. La fiebre normal tiene que ser 36 grados del cuerpo, en la temperatura corporal, perdón, más de 37 de fiebre. Bueno, la fiebre es un síntoma, es un sistema fisiológico, una señal de alerta que algo no está bien, digamos. El objetivo es bajar la temperatura, eso sería modificar un sistema fisiológico en beneficio de la persona, ¿no? Volver a los valores normales. Un medicamento para presión, le hablaba la otra vez, en condiciones fisiológicas, la presión arterial se maneja en un determinado rango. Si está por encima de ese rango o por debajo, la mayoría de la gente tiene hipertensión, o sea, está por encima de ese rango, se da un medicamento para bajar la presión. Esa sería la modificación del sistema, de un sistema fisiológico. Tratamiento de una enfermedad, ya decía un antibiótico, tenemos que eliminar una bacteria que está causando una infección. Eso es un tratamiento, un estado patológico. Principio activo monodroga es esa sustancia química o mezcla de sustancias, puede ser uno o varios, relacionadas, que son de origen natural, biogenético, sintético, del origen que sea, y posee un efecto farmacológico específico y se emplea en medicina humana. Esa es la definición de principio activo. También definíamos, esto lo repaso un poquito porque lo vimos en la otra clase. ¿Qué quiere decir el nombre genérico? Cuando decimos tiene que venir prescrito por nombre genérico. El nombre genérico es la denominación de ese principio activo. ¿Cómo se llama? O monodroga, o una asociación de principios activos a dosis fijas que adopta la autoridad sanitaria, o en su defecto, si por ejemplo es un medicamento que no se produce acá y se importa, en su defecto la denominación común internacional, lo que se denomina DCI, denominación común internacional, de un principio activo, que son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Hay algunos principios activos que acá no se fabrican, que se importan, entonces vienen con el nombre que se conoce en cualquier lado, lo pueden pedir por ese nombre y se va a entender en cualquier país del mundo porque tiene esa denominación común internacional. ¿Qué es la especialidad medicinal? También define lo que es una especialidad medicinal, que es el medicamento. Ya es un medicamento, pero que tiene una composición cualitativa y cuantitativamente definida, cantidad y calidad, digamos, declarada y verificable. Si se pueden hacer análisis para ver si la cantidad de ese principio activo que declara está en ese, por ejemplo, en ese comprimido, de forma farmacéutica estable y de acción terapéutica comprobable, debidamente autorizada. Ya esto es lo que nosotros comercializamos. Nosotros decimos un remedio, un medicamento, se dice de cualquiera de estos términos, pero el término correcto sería una especialidad medicinal, la cajita que ustedes ven en la farmacia. Y la especialidad medicinal genérica es la especialidad medicinal, lo mismo,
pero que está identificada por un nombre genérico que corresponde a su composición. Si no es un laboratorio productor, o si por ejemplo el Estado tiene su propio laboratorio productor de medicamentos, ellos lo envasan y no lo comercializan, sino que lo distribuyen, por ejemplo, a los centros de salud, a los hospitales. Es una especialidad medicinal genérica, viene sin marca, pero tiene el nombre del principio activo. En los hospitales ustedes van a ver, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas que reparte el Estado a los hospitales, que se reparten de forma gratuita, viene con el nombre de etinilestradiol y levonorgestrel, digamos, la combinación de drogas y la dosis que tiene, nada más. No tiene una marca, no tiene un nombre que le identifica, ¿no? Viene solamente por nombre genérico. Y la especialidad medicinal de referencia, esto es más o menos lo mismo, es aquel medicamento que está habilitado como tal, cuya eficacia y seguridad terapéutica ha sido científicamente comprobado para su uso clínico y comercializado en el país por un laboratorio innovador. Esto cuando se produce o se produce en el país o se importa un medicamento nuevo, un medicamento innovador, digamos, algo que no existe en el mercado. Esa va a ser la especialidad medicinal de referencia. A partir de esa, distintos laboratorios pueden elaborar la misma forma, la misma fórmula, que lo vamos a ver cuándo lo pueden hacer, porque no es que siempre se pueda hacer, de acuerdo a este de referencia. Es decir, todos remiten a ese. Hay uno que es el de referencia y muchos laboratorios pueden elaborar su propia especialidad medicinal de acuerdo a esta especialidad medicinal de referencia y ponerle el nombre de fantasía que quieran. Por eso, cuando les toque trabajar, van a ver que hay determinadas drogas que tienen casi 10 variedades distintas porque 10 laboratorios distintos lo fabrican. Que en definitiva es lo mismo, el mismo principio activo, con la misma composición, la misma dosis, la misma forma farmacéutica y la misma cantidad de comprimidos. De ahí que cuando hay varias especialidades medicinales, hay una referencia, pero hay varias en el mercado, se puede hacer esta sustitución de acuerdo a la ley de prescripción por nombre genérico. Y si es un medicamento innovador y si es un medicamento importado, según el nombre o la habilitación que le haya dado, la autorización que le haya dado la Organización Mundial de la Salud. Bien. ¿Qué son los medicamentos genéricos? La ley de medicamentos genéricos se refiere a esto, los medicamentos genéricos. Muchas veces en el mercado, y cuando nos pasa con los pacientes, que nos piden, no, dame un genérico. En realidad tienen, en ese caso sería un hospitalario o a granel, tiene otra denominación. Pero digamos, se pide y lo usamos en la forma habitual de llamar los medicamentos genéricos. Son medicamentos que son más baratos, por eso la gente por lo general opta por medicamentos genéricos, porque no tienen costo de investigación, es decir, toda la etapa, cada vez que se descubre un medicamento nuevo o se elabora un medicamento innovador, tiene una serie de etapas de investigación que tiene un costo y eso se transmite al precio final del medicamento. Los medicamentos genéricos, como son una copia, digamos, son la misma, un equivalente farmacéutico de algo que ya existe, no tiene el costo de investigación. La ley de patentes para cualquier medicamento le da a la empresa exclusividad para comercializar esa droga y proteger la inversión en investigación, desarrollo y comercialización. Es decir, cada vez que un laboratorio descubre una nueva fórmula, una nueva forma farmacéutica, una nueva vía de administración, lo que sea, y es un medicamento innovador, por determinado tiempo tiene la exclusividad para venderlo. O sea, no va a haber ninguno en el mercado con esa droga y esa forma farmacéutica y demás. Esa la exclusividad es para proteger esa inversión que hizo en investigación y desarrollo y demás. Una vez que se vence esa patente, después todos los laboratorios pueden elaborar esa especialidad medicinal sin haber tenido esos gastos, digamos. Por eso bajan bastante los costos. Cuando vencen las patentes, y eso es lo que le decía, otros fabricantes pueden vender la versión genérica. Genérica sería con el mismo nombre, la misma fórmula y demás. Lo que nosotros en la farmacia, y ustedes cuando les toque trabajar, se dice, viene el paciente y pide, dame una amoxicilina genérica, el blister que nosotros vendemos dice amoxicilina 500, pero por lo general tiene un nombre comercial. Son laboratorios que también le mal llamamos laboratorios de genéricos, son laboratorios que no son de genéricos, son quizás menos conocidos que los de referencia. Amoxicilina 500, el antibiótico. Tenemos el amoxidal de Roemer, que si yo se los nombro lo conocen todos, el amoxidal de la cajita amarilla, pero hay un montón de opciones de otros laboratorios grandes también, y hay otros de laboratorios más chiquitos que lo elaboran con su nombre de fantasía y sigue siendo amoxicilina de 500, sin la marca comercial amoxidal. Y también lo que pasa mucho en la farmacia, en la oficina de farmacia, es el comprar medicamentos en tamaño hospitalario o en envases más grandes. Entonces viene una caja, por ejemplo, la amoxicilina, que yo les pongo el ejemplo,
nosotros compramos una marca de un laboratorio, no es conocido, pero un laboratorio que se dedica a vender medicamentos así más baratos. La caja trae 9 blisters, 90 comprimidos. 9 blisters, entonces 9 blisters de 10. Al venderlo en envases más grandes, ahí también disminuyen costos en cuanto a todo lo que es el envase, los prospectos, bueno, se vende como en tamaño hospitalario, se le llama. Entonces eso, se vende el blister suelto. Y las drogas de más uso, digamos, ibuprofeno, amoxicilinas, diclofenac, hay un montón que vienen en versiones genéricas, que son mucho más baratas. Sí, lo que sí, esto que se vende suelto, se vende en un blister, no los reconocen las obras sociales. Entonces eso para el que lo compra sin obra social, o el que no tiene obra social, o no fue al médico y demás, suele comprar el genérico porque le resulta más barato, y es bastante más barato. Los determinantes de los medicamentos y lo que determina que un medicamento sea un medicamento y no otro es el principio activo. Esto lo hablamos también en la clase pasada. El denominado medicamento innovador original, algo que no existe en el mercado, tiene un principio activo nuevo y se comercializa bajo una marca registrada X. Esa marca tiene el laboratorio que descubre esta fórmula o esta nueva... Puede ser una fórmula o puede ser una nueva forma farmacéutica, digamos, algo innovador. Tiene la exclusividad, digamos, para venderlo, lo que decíamos hoy. Cuando se vence esa patente, los principios activos se comercializan libremente a través de medicamentos genéricos. Ya, digamos, como que se abre para que cualquier laboratorio pueda elaborar ese medicamento. Sí tienen que demostrar equivalencias, lo que hablamos en la clase pasada. Tiene que ser equivalente. Tiene que tener el mismo principio activo, en la misma dosis, por la misma vía de administración y en la misma cantidad de comprimidos, por ejemplo. O sea, tiene que ser equivalente o demostrar equivalencia terapéutica con el medicamento original que le sirve de referencia. ¿Se entiende eso? Dos medicamentos son bioequivalentes, lo mismo, la equivalencia farmacéutica, si contienen la misma cantidad del mismo principio activo y tienen igual biodisponibilidad, es decir, el mismo tiempo de permanencia, el mismo recorrido en el organismo, digamos, velocidad de absorción, es decir, una vez que entra el organismo, cómo se absorbe, bueno, esto ya biodisponibilidad, a veces, digamos, la mayoría son equivalentes farmacéuticos. La bioequivalencia es un concepto que no se trabaja mucho porque lo que se comercializa es el principio activo. Después los laboratorios hay una variedad en excipientes. Los excipientes no se controlan tanto, digamos, no hace falta que tengan los mismos excipientes para poder comercializarlo. Entonces pueden variar en un excipiente y otro y eso va a alterar la velocidad de absorción, por ejemplo, el tiempo de metabolización, bueno, conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases. Pero digamos, siempre hablamos de para sustituir y para vender un medicamento por otro, hablamos de equivalentes farmacéuticos que tienen equivalencia terapéutica. Bien, terminando la ley de prescripción por nombre genérico, nos vamos a una ley tal o más importante, que es la ley de psicotrópicos. En este apartado de psicotrópicos hablamos, se llama ley de psicotrópicos, pero va a abarcar dos conceptos que vamos a ver ahora, que son psicotrópicos y estupefacientes. Son dos conceptos similares, pero que tienen una diferencia entre sí. La ley es de 1971, la ley es muy larga, dice un montón de cosas. Yo algunos artículos, los más importantes para nosotros, para el trabajo diario, que si lo asocian con lo que vimos en la clase pasada, son esos que se transcriben al libro recetario o al libro de estupefacientes. Todos los psicotrópicos son los que se transcriben en el libro recetario. Para esto lo vamos a ver en unas diapositivas posteriores. Se dividen en 4 listas, de lista 1, lista 2, lista 3 y lista 4, así se denominan. Todos los psicotrópicos que están incluidos en la lista 2, van a ser una serie que yo después le voy a dar ejemplos, los pueden prescribir los profesionales médicos, o sea, si hay que venir sí o sí escrito por un médico, matriculado por supuesto, mediante recetas extendidas en formularios por triplicado. Este triplicado era la condición de venta esa que era la más estricta de todos. Venía la receta triple, digamos, una para el paciente, una para la farmacia y una para la autoridad sanitaria. Algunas farmacias tienen ya algunas provincias tienen ya un modelo de recetarios prefijado, otras no, pero digamos tiene que venir por triplicado. Las recetas son manuscritas por el médico, si no puede ser preimpresa, ni por computadora ni nada, de forma legible, señalando la denominación, es decir, el nombre de ese psicotrópico, la fórmula y su prescripción, cantidades en números y letras, cuántos miligramos en números y letras, y debe constar el nombre y apellido, el domicilio, los datos de la persona que lo retira o del paciente al cual se lo prescriben, y la dosis también. Todo esto está escrito, tiene que estar detallado en la receta, la dosis, cuánto tiempo y por cuántos días, para que esto es lo que más se controla, digamos.
Estas son despachadas por el farmacéutico una sola vez. Cada vez que el paciente tenga que repetir la receta o repetir la toma, tiene que venir con otra receta por triplicado, donde tenga los mismos datos, cuánto tiene que tomar, con los datos del paciente, por cuántos días y demás. Y nosotros pasarlo a la receta al libro recetario o al libro de estupefacientes. Al libro recetario, después vamos a ver los que son los estupefacientes que se van al otro libro. Eso hablábamos de los de lista 2. Los psicotrópicos, ahora vamos a ver cómo se definen, pero los psicotrópicos dijimos que era lista 1, 2, 3 y 4. Los de lista 1 son de venta, elaboración, fraccionamiento prohibido, o sea, se los voy a nombrar pero no se comercializan de ninguna forma. Los de lista 2 son esos que veíamos que vienen por triplicado, y los últimos que serían los incluidos en lista 3 y 4, estos van juntos, digamos, son distintos, pero el proceso dentro de la farmacia es el mismo, se despachan con receta archivada, la receta doble, por duplicada, digamos. También manuscrita, con fecha y firma del médico. Se despachan por única vez, eso siempre, cualquiera de las listas 2, 3 o 4 van por única vez. Son numeradas siguiendo el número de asiento en el libro recetario, es lo que decíamos la clase pasada. Se pasan al libro, qué tipo de medicamento es, quién es el médico prescriptor, los datos del paciente, y con un número para después poder, se guarda en la farmacia y poder después rastrearla. Son copiadas y selladas, fechadas y firmadas por el director técnico de la farmacia y se archivan durante 2 años. Una vez que se pasan esos 2 años, que la guardamos en la farmacia, se puede comunicar a la autoridad sanitaria y se pueden descartar, se pueden romper, digamos, romper, no tirar porque se servirían, no pueden usar, se rompen, se queman, lo que sea. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo guardadas desde hace un montón de años, siempre guardadas en los biblioratos que no ocupan tanto lugar y por las dudas las tengo ahí. Esto es muy importante para el día que les toque trabajar y que me gusta tomarlo, me gusta hacerles estas preguntas. Si en la receta el médico se olvidó de poner, o lo puso a propósito, el tamaño o el contenido del envase, ¿sí? Por cuántas pastillas, por ejemplo, por 30 pastillas o por 60. El paciente toma un comprimido por día, el médico le prescribe para un mes, le da por 30 comprimidos. Si toma 2 por día, le prescribe por 60, pero si el médico se olvidó de poner por 60, nosotros no, por más que el paciente nos ruegue que él toma 2 por día, nosotros por ley lo que tenemos que hacer si el médico no lo pone es despacharla de menor cantidad que existe en el mercado. El de menor contenido, si da una marca determinada y viene por chico y grande, se da el chico, si el médico no aclara que es grande. ¿Se entiende eso? Nosotros tenemos que dar el chico. Después va a pasar lo mismo con las dosis, pero sí tenemos que saber que no podemos dar el tamaño por más que el paciente nos diga, que nos jure y nos rejure que toma 2 por día, o 3 por día, o 5 por día. Esto se controla por eso, porque genera dependencia, genera abuso. Van a haber un montón de casos que estas clases siempre estamos mucho tiempo hablando porque les cuento anécdotas de todas las formas que tiene los que abusan de estos medicamentos para prescribirse más. Bueno, un ejemplo, tiene que venir, la receta dice por duplicado, que venir 2 recetas. A veces los médicos no hacen 2 recetas, porque como lo retiran, por ejemplo, el hospital no tiene universal, le hacen una sola. Algunos médicos la hacen una sola, entonces el paciente la usa y listo. Y otros médicos lo hacen por duplicado, como sería, si hacen 2 recetas, le ponen original y duplicado, y el paciente se lleva 2 recetas y viene a una farmacia con una receta y otra farmacia con la otra receta. Entonces ya lo compran 2 veces. Está mal de los dos lados, está mal del médico que no prescribe, digamos, como no se ponen de acuerdo, que no prescribe siempre doble, y de la farmacia que a veces acepta una sola cuando no tiene obra social. Bien, esto también depende. Se van a dar cuenta cuando trabajen, se van a dar cuenta en la práctica quién se sospecha que la receta es apócrifa, digamos. Y en caso de que el mismo psicotrópico circulara en distintas dosis, lo mismo pasa acá, y el médico no especifica, debe despacharse la de menor dosis. Siempre si no se especifica es la menor cantidad de pastillas y la menor dosis. Ribotril, por ejemplo, que conocemos todos, viene 0,5, 0,25, 0,5 y 2 miligramos. Si el médico no pone 2 miligramos y el paciente rejura y rejura que toma de 2, lo tiene que ir de última volver al médico y que se lo aclare. Nosotros no podemos darle más cantidad de la que el médico prescribe. Y si el médico prescribió y omitió ponerlo, tenemos que dar la de menor dosis. El mismo ejemplo que en la cantidad de pastillas. Un poquito esto tendría que haber sido antes, pero es la definición, digamos. El psicotrópico como nombre, todo lo que abarca el concepto de psicotrópicos, son cualquier sustancia natural o sintética que influencia en las funciones psíquicas porque actúa sobre el sistema nervioso central. Un psicotrópico, por definición, actúa sobre el sistema nervioso central, modifica funciones del sistema nervioso central, lo que sea. Después vamos a ver que hay distintos, hay ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, sedantes, lo que sea, pero siempre actúa, su mecanismo de acción es a nivel del sistema nervioso central.
Y un estupefaciente es una sustancia psicotrópica. ¿Qué quiere decir esto? El estupefaciente es una sustancia psicotrópica porque actúa a través del sistema nervioso central, con alto potencial de producir conducta abusiva, es decir, que se abuse del medicamento, o dependencia psíquica, física, con perfil similar a la morfina, la cocaína, la marihuana, etc. Es decir, drogas de abuso. Actuando por sí misma o a través de la conversión, puede ser que la droga sea la que genere, la droga en sí, ese principio activo, la que genere esa dependencia, o cuando se metaboliza en el hígado para ser eliminada, un producto de desecho sea un metabolito tóxico o un metabolito que tenga alta posibilidad de generar dependencia. Bien, entonces la mayoría, cocaína y marihuana, por ejemplo, por supuesto que no se comercializa, pero sí la morfina. La morfina es un analgésico que sí se comercializa o que sí se usa, no se compra tanto en farmacias, pero se usa en hospitales y demás. Los medicamentos que se usan, la codeína, el tramadol, todos esos son estupefacientes, siempre asociados al dolor, lo vamos a ver también, derivados de la morfina. Pero son estupefacientes. Digamos, el bloqueo del dolor, el efecto de analgesia, el efecto analgésico, es bloqueando la sensación del dolor en el sistema nervioso central. Por eso es un psicotrópico que tiene ese efecto. Esa era la ley de psicotrópicos. La ley de estupefacientes, que es un poquito anterior a la ley de psicotrópicos, pero digamos, básicamente acá siempre se habla de ley de psicotrópicos estupefacientes como una sola ley, porque dice más o menos lo mismo, lo que hace distinta caracterización de cada componente y cada producto de cada lista. Lo mismo que el mismo capítulo de la ley de psicotrópicos, yo les pongo la importancia del capítulo que habla sobre la forma de despacharlo al público, es decir, lo que nos interesa a nosotros. La ley habla de cómo se prescribe y demás. Bien, en este caso es al revés de los estupefacientes, de los psicotrópicos, perdón. Psicotrópicos dijimos, lista 1 prohibidos, lista 2 con triplicado, lista 3 y 4 por duplicado. Acá son son listas de acuerdo a la concentración que tengan. Todas las preparaciones que contengan, por ejemplo, estupefacientes incluidos en la lista única, excepto la resina de cannabis, el concentrado de paja dormidera y la heroína, y los de lista 2 que superan las concentraciones establecidas en lo de lista 3, ahora vamos a ver ejemplos, no se asusten por eso, son prescritas por profesionales médicos matriculados mediante recetas en formularios oficiales conforme el modelo aprobado, bla, bla, bla. Las que se extienden por duplicado son lista 1, 2 y 3. La lista 4 es de venta prohibida, de venta, fraccionamiento, lo que sea prohibido. Esto es, lista 1, excepto la resina de cannabis, es decir, de la marihuana, concentrado de paja dormidera, esto es un sedante, y la heroína. Bien, lista 1, 2 y 3. Ahí va a ser los mismos productos dependiendo la concentración que tengan, la dosis que tengan. Por eso de estupefacientes, cuando uno vende estupefacientes, la farmacia donde yo trabajo no, pero si alguna farmacia vende, en el libro de estupefacientes uno pone el nombre, por ejemplo morfina, y la cantidad que compra en miligramos y cuánto va vendiendo, siempre se va absolutamente controlado. Si vos compraste 10 gramos, si viene una inspección, por ejemplo, bueno, te compraste 10 gramos, vendiste o utilizaste para la elaboración 5, tenés que tener 5, eso es súper controlado, digamos. Lo mismo acá voy a repetir, pero para que les fijen el concepto, la receta es manuscrita, se novelando la fórmula, la prescripción, las cantidades en letras, nombre, apellido, los datos del paciente. El farmacéutico las numera, sigue el número de asiento del libro recetario, se pasan al mismo libro recetario, sellarlas y firmarlas, bla, bla, bla. Bien. Y las recetas a las que se refiere se despacha el farmacéutico por única vez. Los originales deben quedar en el libro recetario y archivados por el director técnico por 2 años. Bien, algunos de estos van al libro de estupefacientes, ya les digo, la morfina, la codeína, algunos el dextrometorfano, muy pocos son así que se pasan al libro de estupefacientes. La mayoría se archivan en el libro recetario. Los derivados de la morfina, que el que más usamos como estupefaciente es el tramadol, como droga, el calmadoro, demás. Repasamos entonces. Los psicotrópicos, lo de la primera ley, los de lista 1 eran prohibidos, los de lista 2 es o sea, esto es como lo compra la farmacia para comprarlo y cómo lo puede vender, digamos, cómo se lo dispensa y cómo lo asienta en el libro. Los de lista 1 prohibido totalmente, los de lista 2 se compra con un vale oficial, al igual que los de lista 3. Este es por triplicado y se pasa al libro de psicotrópicos y libro recetario. Y los de lista 3 y 4 es lo mismo, esto para comprarlo, es lo mismo, se compra con la droguería, no necesitamos vales, viene con su receta solamente por duplicado y se pasa al libro recetario.
Esto es libro de psicotrópicos o estupefacientes y libro recetario. Y los estupefacientes al revés, los que son prohibidos son los de lista 4. Los de lista 1 se compran con vale oficial por triplicado, los mismos los de lista 2 y los de lista 3 con receta archivada. ¿Sí? Esto sería de lo más a lo menos estricto. ¿Sí? Y obviamente los de lista 4 prohibidas. Les voy a poner, esto termina con ejemplos, sigue un poquito más, pero con ejemplos. ¿Qué son los psicotrópicos? Entonces los de lista 1 eran los que eran prohibidos, droga de uso prohibido, para elaborar, para fraccionar o para ponerlo como algún componente de una fórmula magistral, prohibido. MDMA, esto es Breaking Bad, es la metanfetamina. Psilocibina es un alucinógeno de un hongo, lo mismo que la mescalina, estos son alucinógenos. Y el tetrahidrocannabinol, que es el activo de la marihuana. Esto es lo que ahora está digamos, sacándolo de esta lista como el cannabis medicinal. Sería el tetrahidrocannabinol que se saca de lista prohibida, digamos. Esa es la ley del uso de cannabis medicinal. Los de lista 2, ya ahora sí, se pueden vender, se pueden fraccionar. Estos eran los que iban por triplicado, los que son mucho más controlados. Las anfetaminas o derivados de anfetaminas, que se usan como supresor del apetito, ¿sí? para adelgazar, por ejemplo. Lo que pasa es que suprime el apetito, ¿cómo es? Si es un psicotrópico, acá les estaría preguntando a ustedes en vivo, ¿cómo es? Suprime el apetito actuando a nivel del sistema nervioso central. No es un quemador de grasa ni nada. La anfetamina suprime el apetito a nivel del sistema nervioso. Ketamina, que es un calmante, y el metilfenidato, que es uno que es muy usado para el déficit de atención. Los famosos pacientes con TDA. Vean el documental de Netflix que se llama algo sobre las drogas, no me acuerdo, pero habla sobre el metilfenidato. Los de lista 3, en este caso tenemos fenobarbital, son los barbitúricos, se usan como sedantes o hipnóticos dependiendo de la dosis. Clozapilina, flunitrazepam, son antidepresivos. Y los más usados y más trabajados por nosotros en la farmacia son todas las benzodiazepinas, la mayoría de todas las benzodiazepinas, pero acá son estas, por ejemplo. Clonazepam, el ribotril, clonazepam, demás, Alplax o Alprazolam, la marca comercial de Alplax, yo les nombro para algunas que por ahí les pueden resultar familiares. El bromazepam, diazepam, que esto también se usa para la epilepsia y demás. Aloperidol, Mazindol, que este también es para adelgazar. Este se usa, es un supresor del apetito a nivel del sistema nervioso central, pero no es un derivado de la anfetamina. Entonces actúa por otro mecanismo, digamos, no es tan estricto como la anfetamina. Paroxetina, que es un antidepresivo también. Zolpidem, que es un hipnótico, sirve para dormir. Bueno, hay una serie, hay un montón más. Estos son algunos que les pongo, que son los que se comercializan bastante. Estos son los que, digamos, son súper controlados, pero son los menos controlados de la lista de psicotrópicos, ¿sí? Los que tienen que venir por duplicado y pasados al libro recetario. Estupefacientes, acá vamos a ver los de lista 4, la heroína, el prohibido. Lista 1, fentanilo, metadona, morfina y oxicodona, los más fuertes, digamos. Estos son los más controlados, que van por triplicado. Lista 2, la codeína o el dextropropoxifeno, también son controlados, también va por triplicado. Y ya después los que tengan esto pero en dosis más bajas o derivados de estos en dosis más bajas son los que van en lista 3. La etilmorfina, acá van a tener el tramadol. Bueno, acá se especifica cómo es la concentración que tienen, no importa que lo sepan. Sí quiero que sepan de esto, de menos a más, digamos, el prohibido, estos son los más controlados y estos serían los menos, ¿sí? No le doy mucha bolilla a eso. Estoy apurando para no hacerlo tan largo. En resumen, hay que tener en cuenta lo siguiente, que el psicotrópico es cualquier sustancia natural o sintética que influye en las funciones psíquicas, porque actúa sobre el sistema nervioso central. Se los vuelvo a repetir la definición acá. Psicotrópico, con su denominación es psicotrópico. Psicofármaco, también ustedes lo van a escuchar alguna vez nombrar como psicofármaco, es un producto farmacéutico que tiene una o más sustancias psicotrópicas, es decir, que actúan así, y se utilizan en el tratamiento de padecimientos psíquicos o neurológicos. Depresión, insomnio, esquizofrenia, bueno, hay un montón, epilepsia, muchos son productos farmacéuticos que están compuestos por sustancias psicotrópicas, es decir, que actúan modificando funciones psíquicas y tratan los padecimientos psíquicos o neurológicos. El estupefaciente es la sustancia psicotrópica, es decir, que actúa a nivel del sistema nervioso central con la posibilidad de producir conducta abusiva, dependencia y que actúa por sí mismo o a través de la conversión a una sustancia activa, bla bla bla. En general, los psicotrópicos
traen cambios temporales en la percepción, el ánimo, estado de conciencia y comportamiento, por eso se usa para el insomnio, para la depresión y demás. Pueden ser estimulantes, antipsicóticos, tranquilizantes. Esos son, digamos, mecanismos de acción o efectos farmacológicos que van a producir. Después vamos a ver, no se preocupen porque a lo largo de este año vamos a ver esto de cada estado, cada trastorno del sistema nervioso, qué medicamentos se usan y demás. Esto es una breve introducción. Pero sí también quiero que sepan que los estupefacientes o los narcóticos, están relacionados por lo general con el tratamiento y control del dolor, es decir, la supresión del dolor a nivel del sistema nervioso central. Tiene un índice terapéutico muy pequeño, después vamos a ver qué es la ventana terapéutica, pero la ventana terapéutica es muy bajita la diferencia que hay en la dosis que produce el efecto y la dosis que es tóxica o que produce o toxicidad o algún efecto de dependencia y demás. Digamos, es muy chica la brecha entre las dosis, entonces se dice que la ventana terapéutica es muy baja y por eso está tan controlado, digamos. Las dosis tienen que ser muy exactas para cada patología, ¿sí? Por ejemplo, con una concentración específica se puede producir excitación, con por ejemplo 0,5 miligramos. Con una concentración superior puede generar el efecto de supresión del sistema nervioso, con 0,7. Entonces es tan chiquita la diferencia que va tan controlado. Indicación y prescripción deben ser siempre realizadas por profesional médico especialista y deben ser utilizados bajo estricta vigilancia médica. Por último, creo, sí, conceptos para que ustedes sepan que les queden el día de mañana cuando trabajan. Esto es más de la práctica. Los odontólogos no pueden recetar psicotrópicos ni estupefacientes, no pueden. Si vienen recetas prescritas de psicotrópicos o estupefacientes por un odontólogo, no se puede recibir. Los veterinarios sí. Ustedes pueden en algún momento tener algún paciente que viene con una receta de un derivado, un tramadol, un derivado de la morfina, un veterinario, puede ser, lo pueden prescribir. Y después hay otro grupo también que les va a resultar en la práctica de medicamentos que no corresponden a psicotrópicos por definición, es decir, ¿qué quiere decir? Que no actúan en el sistema nervioso central, ni tampoco como estupefacientes que se usen para calmar el dolor, pero sí deben asentarse en el libro y van con duplicado. Les pongo dos ejemplitos nomás, que son conocidos, que son relajantes musculares, misoprostol, que lo van a conocer porque es la pastilla abortiva, digamos, y el carisoprodol. Estos dos, por definición, por concepto, por mecanismo de acción, son relajantes musculares. Lo que pasa es que se venden con receta duplicada porque la relajación muscular genera que accidentes y demás, digamos, para el que opera máquinas, el chofer y lo que sea. Los relajantes musculares se trata de que sean controlados para que la gente no abuse porque producen sueño. La relajación muscular puede producir sueño. Digamos, el sueño no es a nivel del sistema nervioso, pero sí para el nivel de una relajación muscular. Entonces se trata de que sean controlados. Antihistamínico, la hidroxicina, la vamos a ver más adelante, pero antihistamínico son todos los medicamentos que se usan para inhibir la liberación de histamina, por eso se llaman antihistamínicos. La histamina se libera cuando hay una reacción alérgica, es decir, son antialérgicos. La hidroxicina es un antihistamínico que atraviesa la barrera hematoencefálica, que es una de las barreras que separa para que los medicamentos no lleguen al sistema nervioso central. Bueno, la hidroxicina atraviesa la barrera hematoencefálica y produce sueño, lo mismo que pasa con, que no es controlado, pero que ustedes alguna vez habrán escuchado o no, si tienen hijos también, la clorfeniramina es otro antihistamínico que provoca sueño, porque atraviesa la barrera hematoencefálica y actúa en el sistema nervioso central, pero no modifica ninguna función psíquica, digamos. O algún antiparkinsoniano como el hiperideno, que es para los movimientos de las extremidades del Parkinson. También actúa, también atraviesa la barrera hematoencefálica, por eso se vende con receta. Y el otro caso que les nombro siempre, la mayoría de los antibióticos, la amoxicilina, cefalexina, cefadroxil o cualquier antibiótico, la mayoría, los más conocidos, la condición de venta que ustedes van a ver que dice venta bajo receta archivada, pero no la sentamos en el libro, no se sienta en el libro recetario. Esto era para evitar el abuso de antibióticos, cosa que no se pudo. Pero al cambiar la condición de venta también se sigue vendiendo como si fuera de venta libre y no lo es. Bien, creo que terminamos. Listo. Termina la clase acá. Miren el video y cualquier duda que tengan nos vemos en los chats o escriban las preguntas en los foros, yo las leo cuando pueda y trato de contestarles lo más rápido posible. Bueno, nos vemos en las próximas clases.